y para un ancho determinado. Desde 320 hasta 1000 milímetros de ancho, ¿no? De la cinta. Aquí lo mismo. Entonces, para mayor altura, para 160 hasta 800. Ya. Control de la relación. Cuando se calcula transportadores federales, hay que hacer un control de la altura H2, H2 que hemos visto en este pizarrón. Hay que hacer la relación de esta H2, hay que hacer la relación de control, por eso dice control de la relación de H2, de esta altura, que está por encima del arrastrador, y de B, del ancho B. Tiene que ser menor o igual, por supuesto, a una relación que vamos a mostrar a continuación en la sala que tenemos, ¿no? Esta, ¿no? Entonces, control de relación H2 sobre B. Entonces, decimos que para que no haya rotura de la capa superior de altura H1, la fricción interna entre las partículas debe ser mayor que la fricción entre la capa superior del material y las paredes de la casa. Entonces, se debe cumplir esta desigualdad. Entonces, 2 veces las fuerzas laterales de las paredes multiplicado por el coeficiente friccional tiene que ser menor o igual al peso de ese volumen del material entre esos dos límites, entre la capa superior de altura H2 y la capa inferior de altura H1. Entonces tiene que cumplirse 2HF o 2FH por F y tiene que ser menor o igual al ancho B por la altura 2 por TA por ρ por G por tangente de A. ¿No? Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Pues si nos retornamos a nuestra pisada, aquí. Por ejemplo, aquí en las paredes está actuando, pues, está la fuerza horizontal. Así. Por eso hablamos de 2, que es la fuerza horizontal. Entonces, por eso está escrito ahí 2 veces. Está escrita. Está escrita 2 veces FH por el coeficiente friccional. Si multiplicamos FH por el coeficiente friccional, esta fuerza va a ser perpendicular al plano de la pizarra. O sea, paralela a esta pared va a ser por F, ¿no? Es el coeficiente friccional. Es la normal multiplicada por el coeficiente friccional. Eso es fuerza friccional. Esta es la fuerza friccional en las paredes. Fricción en las paredes. En estas paredes, ¿no? Que estamos mostrando. Entonces, tiene que ser menor o igual al peso de este material, porque lo que estamos calculando es este límite, para que no haya rotura, de este, a nivel de este límite, el peso tiene que ayudar. Entonces, aquí estamos tomando en cuenta el peso, es decir, estas fuerzas tienen que ser menor que esa fuerza, porque la fuerza por efecto del peso. Entonces, esa fuerza nosotros podemos calcular como la densidad multiplicada por el ancho B por la altura H2
por el paso del arrastrador por G, para que sea peso, y multiplicado por la tangente. Tangente de alfa. Alfa es el ángulo granulométrico, ¿no? Ingeniero, ¿Sí? en este dibujo, ¿cómo podríamos representar el ángulo granulométrico? No, pues aquí no estamos mostrando el ángulo granulométrico, ¿no? El ángulo granulométrico es una propiedad de los materiales granulados y eso se representa de la siguiente forma. Un ángulo granulométrico de cualquier material se determina depositando un material como azúcar, por decir, para que tengas, o arena, cuando se deposita sobre una superficie plana, forma este montículo. Así. Entonces, esto es lo que se determina el ángulo. Así es. Es decir, este ángulo, por supuesto que en el caso de los transportadores utilizamos el ángulo granulométrico dinámico. El ángulo granulométrico estático es cuando se deposita y forma este ángulo, ¿no? El ángulo granulométrico dinámico es menor que esto, ¿no? Pues es una de las propiedades de los materiales granulados, ¿no? Eso es una característica propia de cada material. Y eso depende de la humedad, de las condiciones del medio ambiente, de una serie de cosas. Cuando uno quiere trabajar con un material, por eso tiene que recabar esa información, ya sea experimentalmente o que que el cliente dé esos datos, ¿no? Pero fundamentalmente el ingeniero tiene que determinar eso. Hay que determinar el ángulo granulométrico, todo eso, ¿ya? Entonces, esto es en general para cualquier material, ¿no? El ángulo granulométrico depende. Si yo voy a transportar cenizas o voy a transportar, por decir, arena, las arenas no tienen el mismo ángulo granulométrico, todas las arenas. Son diferentes, hay que determinar para el material que vamos a transportar. O finalmente, si se trata de otro material, por ejemplo, azúcar. Si nosotros queremos transportar azúcar en Santa Cruz, por ejemplo, el azúcar en Santa Cruz es pegajoso, no es suelto. Entonces, su ángulo granulométrico seguramente va a ser mayor que en Cochabamba, por ejemplo. En Cochabamba el azúcar es suelto, no es pegajoso, por la humedad, por supuesto, ¿no? Otra de las propiedades de los materiales granulados es que absorbe humedad del medio, ¿no? Eso es una de las propiedades importantes. Por eso, cuando empezamos a hacer el cálculo, tenemos que nosotros recabar toda la información de los datos correspondientes a las propiedades físicas, fundamentalmente de los materiales granulados. De cualquier material, inclusive por piezas, pero en los transportadores de Edwards fundamentalmente se transportan materiales granulados. Por ejemplo, la granulometría de los materiales es un estudio muy amplio. Quienes estudian, por ejemplo, las propiedades de los materiales son los ingenieros civiles. Por eso tienen dos materias que se llaman suelos 1 y suelos 2. Pero de los materiales con que trabajan, ¿no? O sea, que un ingeniero civil con qué trabaja, con materiales del suelo, ¿no? Entonces tienen que saber las propiedades. O sea, para saber las propiedades de los materiales como resistencia, qué sé yo, entonces tienen que recabar toda esa información. Por eso los edificios que se construyen en Cochabamba, hay empresas especializadas en Cochabamba que hacen el estudio de los suelos. Sin ese estudio no se puede construir un edificio. Para poner los cimientos tiene que hacerse. Y en este caso, nosotros para el caso concreto de un transportador tenemos que hacer por lo menos estos ensayos, ¿no? Ya, con esa aclaración yo creo que está claro esto del ángulo granulométrico, ¿no? Sí, ingeniero, gracias. O métrico. Entonces, esto es la fuerza de fricción y esta es la fuerza gravitacional. Fuerza gravitacional multiplicado por el coeficiente de fricción también, este es F1. Tangente del ángulo granulométrico después es el coeficiente friccional. Entonces aquí es fricción en las paredes, y esto es fricción
del material granular, fricción interna del material granular, fuerza de la fricción interna del material granular. Ya no voy a embarrar, pues creo que ustedes son bastante inteligentes para entender este concepto que dicen. Esta fricción lateral estamos comparando con la fricción interna de los materiales. Eso es lo que se hace. Rho por B por H. Y de aquí nosotros despejando obtenemos esta relación, pues, esta relación que nos hemos puesto, relación de H sub 2 sobre B. Porque aquí, reemplazando, porque FH, que es la fuerza, es la fuerza presional lateral. Y esa fuerza presional lateral nosotros podemos determinar como un medio H sub 2 la altura por Rho, por G, por tangente cuadrado de pi cuartos menos alfa medios, nuevamente por H sub 2, por TA, el paso. Y pues si nosotros emplazamos eso, y vamos a tener que 2 entre 2 se elimina, y va a aparecer H sub 2 al cuadrado por Rho, por G, por TA, por F, que es el coeficiente de fricción, por tangente cuadrado de pi cuartos, menos alfa medios, y esto es menor o igual a B H sub 2 por TA Rho G tangente de alfa. Entonces aquí simplificando tenemos H sub 2 con H sub 2. Entonces este B llevamos al otro miembro, entonces va a ser H sub 2 sobre B, y esto tiene que ser menor o igual. Aquí queda tangente. Por supuesto, todos estos elementos se simplifican, TA con TA, Rho con Rho, G con G, ¿no? Y de lo que queda es F, tangente cuadrado de alfa, que llevando al otro miembro resulta así, F tangente cuadrado de pi cuartos menos alfa medios, y arriba tangente de alfa. Este tangente de alfa representa el coeficiente friccional interno entre las partículas del material, ¿no? Aquí en este límite. Es el peso, todo este peso multiplicado por el coeficiente friccional, es la normal, por decir. Aquí actúa la normal. Esa normal, pues nosotros determinamos por Rho, por G, por H sub 2, por B, por el ancho, por el paso TA, ¿no? Esa es la normal. Multiplicado por el coeficiente friccional, nuevamente estamos comparando dos fricciones. Es fricción en la pared con fricción interna de las partículas. En este límite que le podemos llamar este límite en donde está la altura del arrastrador. Digamos esta línea AA, ¿no? Estamos viendo en la sección, pero esto tiene un largo también, que es el paso TA, ¿no? Que estamos tomando en cuenta eso. Entonces, eso es. Este tangente de alfa es el coeficiente friccional interno, que le podemos simbolizar si ustedes quieren con F1 o con otro coeficiente friccional. Esto. Así, ¿no? Ya. Entonces, eso es lo que se verifica. Por otro lado, eso es lo que se hace aquí. Entonces, aquí no está expresado. ¿Y qué es tangente cuadrado de pi cuartos, como aquí dice? Este es el coeficiente de Rankine, tangente cuadrado de pi cuartos. Tangente de pi cuartos
tangente cuadrada de pi cuartos menos alfa menos es el coeficiente de Rankine. Es la relación entre la presión horizontal y la presión vertical. No, en los materiales granulados, por cierto. Y eso depende del ángulo granulométrico, que es alfa, ¿no? Entonces, si ustedes quieren profundizar este coeficiente de Rankine, los ingenieros civiles manejan pues de manera extraordinaria. Tal vez ni siquiera saben el nombre, pero saben que existe este tangente cuadrado de pi cuartos menos alfa metros. Tal vez ni conocen por este nombre que lo estoy poniendo, porque realmente se ponen los nombres en función de los científicos que han participado en el desarrollo de esta teoría, ¿no? La teoría del movimiento de los materiales granulados. Ya, entonces, de esa manera nosotros terminamos esto del control. Eso se tiene que verificar y tiene que ser menor que eso, ¿no? Si se cumple, continuamos con el desarrollo matemático. Elección de la cadena y control del paso T de red. Para hacer la elección de la cadena, uh, eh, para determinar la dimensión del paso debe estar un aspecto importante, debe haber una relación entre la altura H2, la altura H2, como hemos dibujado hace rato, y la altura H2 en el plano HADAS de la figura esta que estamos mostrando 531. La presión vertical en cada lugar del plano AA, de este plano AA que estamos dibujando, de dimensión PY, ¿no? Es la presión vertical, es rho G H sub 2, ¿no? Como si fuera del agua, ¿no? Inicialmente, como si fuera fluido, la presión vertical, rho G por la altura H sub 2 del material que está encima de la altura H1, el cual se superpone la tensión flexional de las fuerzas friccionales. Aquí están. Es decir, la fuerza friccional provoca en ese plano AA una fuerza, un momento flector, ¿no? En esta sección. Entonces va a ser 2 veces FH por F, es la fuerza paralela a la pared, multiplicado por 1/3 de H sub 2. Entonces, de esa manera nosotros estamos haciendo una analogía entre lo que es la dinámica del cuerpo sólido y la dinámica de las partículas granuladas. Entonces, con esta relación calculamos el momento flector. En esta relación, nuevamente reemplazamos por la fuerza horizontal, que es esta, que hace unos instantes hemos escrito en nuestra otra planilla. Y ustedes saben bien que la tensión flexional es, pues, el momento flector sobre el módulo de sección flexional. El módulo de sección flexional para este tipo del material granular que estamos estableciendo en los redlets es 1/6 del ancho B por T del paso al cuadrado, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros calculamos el módulo de sección flexional y reemplazando las relaciones matemáticas entre lo que es el momento flector y este omega, el módulo de la sección flexional, reemplazando, pues obtenemos este resultado que estamos viendo, el 5,310. Entonces, para determinar la tensión mínima que se manifiesta en los extremos de los pasos, pues calculamos esto, sigma 1, la tensión mínima, es la presión vertical menos el momento de la tensión flexional, ¿no? Por efecto de la fricción interna entre las partículas de material, pueden estas puntas originar una fuerza 2 FH como una fuerza deslizante, o sea, tau 1
o mejor dicho, T1, como está escrito aquí, aunque debía ser tau, ¿no? Pero son las presiones cortantes o las tensiones cortantes. En este caso lo estamos simbolizando con T1. Tiene que ser mayor o igual que la tensión cortante, que las tensiones en las paredes, para que no haya rotura del material. Entonces, T1 nosotros calculamos tomando en cuenta, o sea, TP, la fuerza presional o la tensión presional en las paredes, podemos calcular como son 2 veces la fuerza horizontal por F, la fuerza normal, multiplicado por un coeficiente friccional, y dividido entre B a TA, entre el ancho B y la profundidad o la longitud del paso de la cadena arrastradora. Entonces, en un caso particular puede ser que T1 sea igual a TP, eso representamos aquí. Reemplazamos en estas ecuaciones, aquí tenemos sigma 1, PY es log H menos tensión friccional, que es todo esto que estamos estableciendo por la relación 5,310, esto. Hay que multiplicar por tangente de alfa, esta tensión normal hay que multiplicar por la tangente de alfa para que sea paralela, o mejor dicho, para que actúe en el plano AA, que estamos viendo en esta otra página, para que actúe en este plano. Entonces, si nosotros dibujáramos el fondo, sería así. Y esto tiene que ser igual a TP, ¿no? Reemplazando por TP, obtenemos este resultado. De ahí nosotros despejamos TA, que es el paso del arrastrador, y obtenemos este resultado, que es el paso. Aquí TA está equivocado, es minúscula, ¿no? Es minúscula, está de aquí de la... ¿no? Y ese paso podemos escribirlo incluso. Ese paso, pues, en este pizarrón. Entonces, este paso, una vez que reemplazamos, obtenemos el paso TA, no es TA, no es así, no es mayúscula, entonces quiero que corrijan, que se corrijan, porque el paso estamos simbolizando con TA minúscula. Y esto es igual a 2 veces h sub 2 al cuadrado, f tangente cuadrado de pi cuartos menos alfa medios, multiplicado por tangente de alfa, todo esto dividido entre b tangente de alfa menos h sub 2 f por tangente cuadrado de pi cuartos menos alfa medios. Entonces, con este TA nosotros calculamos, este TA es muy importante, este paso define si, si no se va a romper entre la capa superior de altura H sub 2 y la capa inferior de H sub 1 del material. Para que no haya rotura, entonces tiene que calcularse. Entonces, como esto es un cálculo teórico, el TA teórico tiene que ser, pues, tiene que ser, es un cálculo teórico, entonces el T es real, o el T A es real, tiene que ser mayor, mucho mayor, en 2 hasta 3 veces, ¿no? 3 veces que el cálculo teórico. Mayor el cálculo que TA teórico.
para garantizar, porque los materiales no son isotrópicos, no son uniformes. Los materiales granulados, un grano varía en otro grano, pues en 1.000.000 casi, ¿no? Entonces los materiales granulados, por más de que sea azúcar, por ejemplo, azúcar, harina, los granos que están formando estos materiales no son uniformes. Estadísticamente se sabe que la, un grano se va a parecer a otro grano en 1.000.000 de granos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues es totalmente diferente, cada grano es diferente, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros calculamos el, el paso, que es muy importante para este tipo de máquinas. Luego se hace pues el cálculo de la potencia, qué sé yo, continuamos con los cálculos. Una vez que determinamos el paso, hacemos el cálculo de la potencia de la rueda estrella, calculamos de manera rápida con esta relación. Esto es para elegir la cadena arrastradora, ¿no? Entonces, calculamos si el redler no tiene carriles, podemos calcular con esta relación mu por Q por G por L. Q es la capacidad del transporte, la aceleración de la gravedad, L es la longitud del transportador, dividido entre 3.600 porque Q está dado en toneladas hora para que se transforme en segundos, estamos dividiendo en 3.600 y este mu es el coeficiente, ¿no? Ese coeficiente pues establecemos de tablas. Entonces calculamos así, P, cuando no tiene carriles. Cuando tiene carriles calculamos con esta otra relación, que es muy parecida, con la única diferencia de que se suma um, se suma la longitud del carril donde se apoya la cadena arrastradora. Entonces, y una vez que se calcula la potencia, calculamos la fuerza circunferencial y con esta fuerza circunferencial que asumimos que es la fuerza traccional máxima, elegimos la cadena arrastradora, ¿no? Elegimos la cadena arrastradora y pues de esa manera hacemos el cálculo preliminar para seleccionar la cadena arrastradora y por supuesto las dimensiones de la caja de Redler, ¿no? Ya. Entonces, a continuación hacemos el cálculo de las resistencias individuales, resistencia por efecto de la fricción del material en el fondo del cajón, calculamos así. Cuando hablamos de resistencias friccionales, pues es normal. Esta es una fuerza normal, que es Q1 por G por L, multiplicado por el coeficiente friccional. Ingeniero, sigue compartiendo la pizarra donde estaba el nombre. Ya, ahora sí. Ahora Aquí sí. tenemos el cálculo de las resistencias individuales. F1, resistencia por efecto de la fricción del material con el fondo del cajón. Entonces, como se trata de fuerzas friccionales, pues son las normales multiplicadas por un coeficiente friccional. Luego, la resistencia por efecto de la fricción con la pared del cajón, esta es otra relación. F2. Entonces, es la fuerza horizontal, en este caso la fuerza horizontal FH, multiplicado por un coeficiente friccional que es F. ¿No? Hacemos eso. La resistencia por efecto de la fricción del arrastrador con el fondo del cajón, lo mismo, es la normal multiplicado por un coeficiente friccional. Hay que entender que todas estas resistencias que nosotros tomamos en cuenta, cuando hacemos el cálculo de las resistencias, pues tomamos en cuenta el concepto general de lo que emana de la física, ¿no? La fuerza de fricción es igual a la fuerza normal multiplicado por un coeficiente de fricción. Eso es lo que se está haciendo aquí. Por supuesto, ese coeficiente friccional puede tener pues diferentes lenguajes, ¿no? En este caso estamos utilizando Fs, F1, F2, en fin. Y la normal es el peso. En este caso, el peso por metro lineal del material es Q1 por L por G, es el peso, que es la normal, porque Q1 es la masa por metro lineal del material, en kilogramos sobre metro.
L es la longitud, por eso, para que se eliminen M con L, pues multiplicamos por L, por G, entonces es la normal. Y este coeficiente friccional, pues, eso se determina experimentalmente, no hay otra forma. Entonces, eso es lo que hacemos. En todos los casos donde aparecen fuerzas friccionales, como resistencia, fricción, todo es normal multiplicado por un coeficiente de fricción. Entonces, luego hacemos la resistencia por efecto de la fricción de la cadena alzadora con las guías. La resistencia en la rueda estrella tensora se multiplica la fuerza tensora por los coeficientes flexionales y friccionales. Lo mismo hacemos para la rueda estrella de accionamiento y, por supuesto, Inge, sigue presentando lo que estaba. ya. Gracias. Ahora hay, como les digo, bueno, en líneas generales todo esto que calculamos estamos volviendo a repetir, ¿no? No hay... Hacemos acciones repetitivas de manera similar a lo que hemos hecho en los transportadores de cadenas, ¿no? Entonces, en los transportadores de cadenas, la rueda estrella de tensora calculamos también así, la fuerza tensora. Calculamos también en la rueda estrella de accionamiento, tomando en cuenta la fuerza traccional máxima y mínima. Es muy similar, estamos repitiendo. O sea que creo yo de que en líneas generales, pues el que tiene idea sobre lo que significan las fuerzas disipativas, los estudiantes que han sido mis alumnos en dinámica, pues saben bien de qué estoy hablando, de las fuerzas friccionales. Hemos desarrollado un tema bastante amplio, que es las fuerzas disipativas, y en esas fuerzas disipativas hemos clasificado las diferentes fuerzas disipativas, friccionales, fuerzas disipativas viscosas y proporcionales. Lo que se usa en ingeniería, en esta ingeniería de transporte de materiales, pues lo que se utiliza es fuerzas disipativas friccionales. ¿Por qué se utiliza fuerzas disipativas friccionales? Porque las velocidades son bajas, ¿no? O sea, no se toma en cuenta casi el movimiento, por eso se utiliza un método estático para solucionar problemas dinámicos, ¿ya? Y eso en general se hace en casi todas las ramas de la ingeniería. Cuando las velocidades son bajas, pues no hay que tomar en cuenta las fuerzas inerciales. Es lo que estamos haciendo en todo esto. Ya, entonces me quedo aquí y de esa manera terminaríamos esto de la primera fase. Por supuesto que las fuerzas tensionales T1, T2 se calcula lo mismo que en los transportadores de cadenas, cintas, cangilones, hemos hecho lo mismo, los mismos pasos, aquí se hace lo mismo y se calcula finalmente la potencia del motor. Y como se trata de cadenas, hay que todavía calcular la fuerza dinámica para hacer el control de la fuerza del elemento traccional como es la cadena, ¿no? Hay que sumar la fuerza dinámica con la fuerza traccional máxima, T1, estática, y comparar con la fuerza admisible de la cadena. Eso es lo que se hace, lo mismo que en las cadenas, lo mismo que en los cangilones. Ya, quedaremos entonces en esto y mañana vamos a continuar con los reglas verticales. Y si necesitan algo más que les explique sobre esta primera fase de la transportadores horizontales, pues lo hacemos el día de mañana, que tenemos 3 horas, ¿no? Bastante largo. Entonces me despido y nos estamos viendo el día de mañana, jóvenes. Hasta luego, Inge, se cuida. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana.